Muy bien, muchas gracias. María Eugenia, dos preguntas. La primera, se habla mucho de fortalecer la profesión de periodismo, pero dejar el periodismo solo en manos de periodistas no solo discrimina la libertad de expresión, excluyendo no periodistas, sino que se lleva incluso a los excesos como una colegiatura obligatoria que al fin de cuentas juega a manos del poder del Estado. Y solicitan tu opinión. Y la otra pregunta es, el poder de los nuevos medios, Twitter, Facebook, han empujado el quehacer político hacia estos ámbitos, reduciendo la discusión a 140 caracteres. ¿Cómo afecta esto a la profundización? Bueno, a la profundización de la democracia, perdón. Primero de todo, sobre la colegiatura estoy de acuerdo. Los países que han intentado la colegiatura, como por ejemplo Brasil, ha sido utilizada para silenciar voces disonantes. Entonces, para mí la solución no es la colegiatura, para la mayor parte de los expertos la solución no es la colegiatura. Pero entonces hay que pensar el periodista como un gatekeeper, un gate opener. No es que solamente tienen derecho a dar su opinión o a informar los periodistas. Toda la ciudadanía tiene derecho a dar su opinión y a informar. Bueno, pero ¿quiénes van a ser los mediadores? Bueno, uno puede pensar en las redes sociales, Facebook. ¿Cómo hacemos para que esto llegue al gran público? No es lo mismo tener derecho a hablar que tener derecho a ser escuchado. Entonces, lo más importante, además de hablar, es ser escuchados. ¿Quiénes van a lograr que todas las opiniones sean escuchadas, que todas las corrientes de la opinión pública sean escuchadas? Entonces podemos pensar en los periodistas justamente como gate openers que permiten, o abridores de puertas que permiten que todos sean escuchados. Es verdad también que sería muy saludable lograr que gente de otras profesiones, empresarios, economistas, abogados, lleguen a los medios de comunicación a cubrir temas específicos. Y acá volvemos de vuelta al tema de los recursos. ¿Cómo gana más plata un economista? ¿Trabajando en una empresa o cubriendo empresas para medios de comunicación? Trabajando en una empresa. Entonces hay que mejorar las condiciones laborales dentro de los medios para que sean atractivos, para que gente de todos los caminos de la vida, de todas las profesiones, se acerquen a trabajar ahí. Y al mismo tiempo, no todo el trabajo tiene que ser, no toda la participación en los medios tiene por qué ser rentada. Entonces tenemos que lograr que los medios sean acogedores para todos los sectores de la población, los especialistas, los ciudadanos, de distintos credos, de distintas organizaciones de la sociedad civil. Entonces es verdad que la colegiatura no funciona, pero también es verdad que los periodistas se tienen que tomar en serio su responsabilidad, no solo como informadores, aunque es importante, sino también como abridores de puertas para el resto de la sociedad civil. Respecto a la otra pregunta, ojalá en Twitter hubiera una discusión en el ámbito político. Lo que vemos generalmente en Twitter es un foco exclusivo en temas que no tienen que ver con lo público, o cuando hay discusión o cuando se tratan temas públicos. Si uno ve yo estoy haciendo un análisis de los twitters de los políticos en América Latina, lo que es que los políticos tienen monólogos en Twitter. Tiran tweets sobre temas que a ellos les interesan, no dialogan con la población, no dialogan con la ciudadanía. Las empresas generalmente usan Twitter para cuidar su imagen. Lo primero que las empresas cuidan en Twitter es tener un community manager, que no salgan malas noticias sobre las empresas. Entonces, ni siquiera hay un debate, ni siquiera hay una discusión. Ni siquiera hay tweets aislados o afirmaciones aisladas de distintos sectores con poder, y esto hace que la ciudadanía se enoje y cada vez sea más virulenta en sus opiniones en Twitter. Entonces es verdad que es muy difícil lograr una discusión civilizada en 140 caracteres. Yo diría que lo de discusión es el umbral al que debemos aspirar y dejar de tirar, sobre todo esto se ve en los tweets de los políticos, usan Twitter como si fuera, no sé, una plataforma más, un discurso más, sin entablar ninguna relación con los ciudadanos. Y hay presidentes que gobiernan por Twitter también. Bien, la última pregunta porque hay algunos de nuestros panelistas que tienen compromisos inmediatos y más que todo dirigida a don Bernardo, pero de alguna manera los amarra a todos o a todas las exposiciones de ustedes tres. Aquí en Panamá, por ejemplo, hay temas trascendentales que han calado, que han servido para apuntalar la democracia y han surgido no de los gobiernos, sino de la sociedad civil. En muchos esta asociación ha tenido todo que ver, por ejemplo, la ley de transparencia, el Centro Nacional de Competitividad, todo lo que fue el tema de la concertación nacional, gracias sobre todo a la fuerza de los medios de comunicación. Un gremio como APD siempre ha tenido una excelente relación con todos los medios de comunicación. Sin embargo, a fin de cuentas, sigue siendo la sociedad civil tachada como cuatro gatos, controversial. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo lograr que
que el rol de la sociedad civil en la democracia, lo que llamamos participación ciudadana, sea aceptado, sea entendido como algo bueno para la democracia, no con afanes de cogobernar, y un poco más o menos como terminaba don Bernardo su exposición, que se entienda que que queremos ayudarnos como prójimos. O sea, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que la sociedad civil sea tan relevante, sea entendida tan relevante como lo que es un partido político, etcétera? Y ahí la dejo, y si alguno de ustedes quiere comentar también. Sí, yo creo que, en primer lugar, con acciones. Es decir, la sociedad civil se prestigia a través de sus acciones. Médicos Sin Fronteras es una organización de la sociedad civil. Es un patrimonio para el género humano que haya una organización tan noble que está en la, Human Rights Watch, cada una de esas organizaciones, Amnesty International, todo eso es sociedad civil en acción, ¿no? Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? El tercer hombre más rico del planeta, el inversor más exitoso de la historia de Wall Street. Resolvió la conclusión de su vida, yo no tengo el tiempo para leerles lo que dice, pero la conclusión de su vida es que todo lo que ha obtenido se lo debe a la sociedad, que si en Estados Unidos no se hubieran construido carreteras y puentes y escuelas y todo lo demás, él no hubiera podido hacer las inversiones que hizo y demás. Y que lo debatió con sus hijos y con su señora y ha donado toda su fortuna a la Fundación Gates, ¿no? Es una donación que excede, que no es un monto físico, sino que son las acciones en el fondo Berkshire, que es el fondo más próspero. Ese ejemplo, cuando Obama intentó subirle los impuestos al 1% más rico en los Estados Unidos, que se resistió muy duramente, le puso de nombre a la ley que finalmente fue aprobada, Ley Buffett, ¿no? Le puso el nombre de un multimillonario que se ha puesto a la cabeza de la solidaridad. Entonces, lo que más prestigia a la sociedad civil son acciones. Acciones como estas que ustedes hacen y otras que tienen en agenda y muchas otras que ampliando cada vez más la convocatoria pueden hacer, y después enseñar la participación en la educación. Esa es mi segunda recomendación. A fondo. O sea, ahí en Perú hay una comunidad que era una comunidad pobre que se convirtió en un punto de referencia internacional que se llama Villa El Salvador. Tiene 500.000 de habitantes actualmente y ganó el premio Príncipe de Asturias. Yo estuve hace poco y declarado ciudadano ilustre de la comunidad, etc. Ellos enseñan a los chicos en la primaria. Es una comunidad autogestionaria participativa, ¿no? Todo lo que han logrado, lo han logrado con sus propias manos. Enseñan a los chicos en la primaria a participar. Entonces, son muy humildes, pero tienen una caja para los chicos en la primaria. Los chicos en la primaria se organizan, eligen sus autoridades y eligen cómo van a usar esos recursos, si para mejorar los pizarrones, si para poner flores alrededor de la escuela humilde, etc. La participación, hay que educar en participación y eso va a crear las bases hacia el futuro. Y por el otro lado, buenas acciones permanentemente. Mira, solo manifestar de que incluso la sociedad civil tiene muchas razones para estar dispersa, pero fundamentalmente por la ausencia de algún motivo que lo una o que la una, para crear el capital social, que es lo que moviliza realmente a la búsqueda de oportunidades o a la solución de problemas. Y en esos puntos de convergencia es lo que uno tiene que invertir tiempo y esfuerzo, es decir, ¿qué es lo que nos puede unir? La historia no nos une, el presente tampoco. Por lo tanto, lo único que nos puede unir es el futuro, compartiendo un mismo sueño.
Bueno, con esta última reflexión hemos concluido el cuarto y último panel del día de hoy. Invitamos a la presidenta de CADE y al presidente de la APD a entregar los obsequios a los conferencistas de este último panel. Mientras hacemos esta entrega de rigor, le queremos recordar a los participantes que mañana el registro es a partir de las 8 de la mañana y empezamos nuestras conferencias y charlas a partir de las 8:30. A todos les deseamos una excelente tarde. Nos vemos mañana a las 8:30.